Capítulo 79. Tabuk. Poco después de la batalla de Hunain, el emperador Heraclio había devuelto la Santa Cruz a Jerusalén, y esto marcó la consumación de la victoria de los bizantinos sobre los persas. La victoria que la revelación había anunciado y de la que había dicho: y ese día los creyentes tendrán también motivos para regocijarse. 34. Había ciertamente motivos para el regocijo porque los persas hubieran sido forzados a evacuar sus tropas de Siria y Egipto. Pero en lo que respecta a Siria, un peligro parecía haber reemplazado a otro. Era únicamente de esa dirección de donde el nuevo Estado Islámico parecía haberse amenazado. En Medina corría el rumor de que Heraclio había adelantado la paga de un año a su ejército con vistas a una prolongada campaña contra Yatrib. Se decía además que los bizantinos ya habían avanzado por el sur hasta Balká y habían reunido a las tribus árabes de Lahm, Yudam, Gassam y Amila. Estos rumores eran en parte exagerados y en parte lo contrario a la verdad. Las tribus árabes de Siria y de zonas limítrofes no se estaban preparando para atacar, y en cuanto al emperador, sus movimientos hacia el sur y en última instancia la defensa de la misma Siria habían sido frenados por su visión del reino victorioso de un hombre circunciso y su creencia de que ese hombre era realmente un enviado de Dios. No había vuelto a intentar que su pueblo aceptase esta creencia, pero cuando se hizo inminente su regreso a Constantinopla, su sentido de responsabilidad real le impulsó a proponer a sus generales la formalización de un tratado con el profeta, dándole la provincia de Siria a condición de que no avanzase más al norte. El asombro y la extrema aversión con que fue acogida esta idea le hicieron abandonarla, pero esto no modificó en absoluto su convicción, y cuando, en su viaje de regreso, alcanzó el paso conocido como las Puertas Cilicias, volvió la vista hacia el sur y dijo: «Tierra de Siria, me despido de ti por última vez». El profeta, igualmente, tenía la certeza de que Dios abriría Siria a sus ejércitos del Islam, y bien porque pensase que el momento había llegado, o bien porque deseaba entrenar a sus tropas para la inevitable campaña del norte, anunció entonces una expedición contra los bizantinos, y comenzó a reunir el ejército mayor y mejor pertrechado por él, dirigido nunca. Hasta entonces había sido su costumbre no divulgar en un principio su verdadero objetivo y mantener los preparativos en el mayor secreto posible. Pero en esta ocasión no hubo ningún intento de guardar el secreto y se cursaron órdenes a Meca y a las tribus aliadas de que debían enviar de inmediato a Medina a todos sus jinetes y hombres de armas disponibles para la campaña de Siria. Eran los primeros días de octubre del año 630 después de Cristo. La estación era siempre calurosa, pero aquel año había sequía y el calor era más agobiante de lo acostumbrado. Era también la época en la que se podían comer muchos frutos maduros, de manera que existían dos razones para no querer tomar parte en la expedición. Y una tercera razón era la temible reputación de las legiones imperiales. Los hipócritas y muchos de los musulmanes menos devotos se presentaron al profeta con diversas excusas, pidiéndole permiso para quedarse en casa, y muchos de los beduinos hicieron lo mismo. Hubo también 4 hombres de buena fe, Ka'b bin Malik, otros 2 de Yazrai y un hombre de Aus, que no decidieron deliberadamente abstenerse ni presentaron excusas, pero que les resultaba tan desagradable abandonar Medina en aquella estación del año que no se decidían a hacer los preparativos y fueron aplazando la tarea un día y otro hasta que amaneció el día en que era ya demasiado tarde y el ejército había partido. Pero la mayoría inició sus preparativos con toda rapidez
y los hombres más ricos compitieron entre sí en sus contribuciones de dinero. Solo Uthman aportó suficiente para proveer de monturas y equipo a 10.000 hombres. Con todo, no hubo bastante para todos los que deseaban ir, y una revelación posterior, 992, ha consagrado el recuerdo de los 7 llorosos, 5 ayudantes indigentes y 2 beduinos de Musaina y Jatafán, a los que el profeta despidió con pesar porque no podía darles monturas y abandonaron su presencia con lágrimas en los ojos. Cuando todos los contingentes beduinos hubieron llegado, el ejército sumaba 30.000 hombres, con 10.000 de caballería. Se levantó un campamento fuera de la ciudad y Abu Bakr fue puesto al cargo del mismo hasta que, cuando todo estuvo dispuesto para la marcha, el profeta salió sobre su montura y asumió el mando. El profeta había dejado a Ali al cuidado de su familia, pero los hipócritas difundieron el rumor de que el profeta lo consideraba una carga y quería verse libre de su presencia. Al enterarse de esto, Ali se afligió tanto que se puso su armadura, recogió sus armas y dio alcance al profeta en la primera parada, decidido a solicitar su permiso para acompañarle. Le contó lo que la gente iba diciendo, y el profeta dijo: «Mienten. Te ordené quedarte para que cuides de lo que he dejado atrás. Vuelve, pues, y represéntame en mi familia y en la tuya». ¿No te alegras, Ali, de ser para mí lo que Aarón fue para Moisés? Excepto que después de mí no hay otro profeta. Durante la marcha hacia el norte, un día al alba, sucedió que el profeta se retrasó haciendo las abluciones. Los hombres estaban dispuestos en filas para la oración y esperaron hasta que temieron que el sol saliese antes de haberla hecho. Se acordó entonces que Abdelrahman y Nauf los dirigiera y ya habían hecho uno de los 2 rakats cuando el profeta apareció. Abdelrahman estuvo a punto de volverse atrás, pero el profeta le indicó que prosiguiera al tiempo que se unía a la congregación. Cuando terminaron la oración, el profeta se levantó y realizó el rakat que le faltaba. Al terminar dijo: «Habéis hecho bien, pues ciertamente un profeta no muere hasta haber sido dirigido en la oración por un hombre piadoso de su pueblo». Mientras tanto, en Medina, unos 10 días después de que el ejército hubiese partido, uno de los 4 creyentes que se habían quedado, Abu Haytama de Yazrai, entró en su huerto en medio de la sombra de los árboles en un día de gran calor. Había allí 2 cobertizos, y vio que sus esposas habían rociado ambos con agua, y en cada uno le habían preparado una comida y le habían puesto agua fresca en jarras de barro para que bebiese. Se detuvo en el umbral de uno de los cobertizos y dijo: «El enviado de Dios está bajo el ardiente sol, azotado por vientos calientes, y Abu Haytama está bajo una sombra fresca con comida lista para él, y 2 hermosas mujeres morando plácidamente en su propiedad». Entonces se volvió hacia sus esposas y dijo: «Por Dios, no entraré en ninguno de los cobertizos hasta que antes haya dado alcance al enviado de Dios. Preparadme, pues, algunas provisiones». Así lo hicieron, y ensillando su camello, partió a toda velocidad en pos del ejército. Cuando estaba hacia la mitad del camino entre Medina y Jerusalén, el profeta dijo una noche: «Mañana, si Dios quiere, llegaréis al manantial de Tabuk. No lo alcanzaréis antes de que el sol sea abrasador, y quien llegue allí, que no toque el agua hasta que yo haya llegado». Pero 2 de los primeros hombres en llegar bebieron del manantial, y cuando llegó el grueso del ejército, el agua apenas era ya un delgado chorro. El profeta amonestó severamente a los 2 hombres, y luego dijo a algunos de los otros que recogiesen el agua que pudieran en el hueco de sus manos y la echaran en un viejo odre. Cuando se hubo reunido suficiente, se lavó con ella las manos y la cara y la derramó sobre la roca que cubría la boca del manantial, pasando sus manos sobre ella
y pidiendo como Dios quiso que pidiera. Luego, con un sonido como de trueno, brotó el agua y continuó manando sin parar después de que todos los hombres hubieran satisfecho sus necesidades. Se volvió a Muad, que estaba junto con él, y le dijo: «Puede que vivas, Muad, para ver este lugar convertido en un valle lleno de huertos». Y fue tal como había dicho. Se había sentido decepcionado y entristecido por la ausencia de los 4 creyentes que no habían partido con el ejército, y no menos la de Abu Haythama, que les dio alcance pocos días después de que hubiesen llegado a Tabuk. Cuando el jinete solitario fue visto mientras se aproximaba, pero antes de que fuera reconocible, el profeta dijo como si fuera una oración: «Sé Abu Haythama». Luego, cuando el hombre se acercó y lo saludó, dijo: «Ay de ti, Abu Haythama». Pero cuando le contó lo que había sucedido, le bendijo. El ejército se quedó 20 días en Tabuk. Era evidente que los rumores de peligro procedente de los bizantinos habían sido del todo infundados. Por otro lado, tampoco había llegado aún el tiempo de la prometida conquista de Siria. Pero durante aquellos días, el profeta hizo un tratado de paz con una comunidad cristiana y judía que vivían en la cabecera del Golfo de Aqaba y a lo largo de su costa oriental. A cambio de un tributo anual, tendrían garantizado la protección del Estado Islámico. Regresó luego a Medina con la mayor parte del ejército, no sin antes enviar a Khalid con 420 jinetes a Dumat al-Yandal, al noreste de Tabuk. Esta importante ciudad amurallada estaba sobre la vía que desde Medina conducía a Irak, así como sobre uno de los caminos que iban a Siria. Ukaidir, su gobernante cristiano, fue sorprendido por Khalid cuando había salido de caza y, haciéndole prisionero, lo condujo a Medina, donde prestó fidelidad al profeta y aceptó el Islam.